dar paso a nuestra mesa redonda de hoy, así que voy a pedir que me acompañen en el escenario nuestros invitados e invitadas y tomen asiento Alberto Monge, Estela Salvatierra, David Aranguren y Ángela Bernardini. Muy bien, así repartimos perfectamente esta mesa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta mañana y por atender la llamada de Diario de Noticias. Y os voy a presentar, no solo para las personas que están en esta sala, sino también para aquellos y aquellas que van a ver la retransmisión en algún momento desde nuestra página web de Diario de Noticias. A mi izquierda tengo a Alberto Monge. Él es CTO de LIS Data Solution. Muy buenos días y bienvenido, Egunon. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a vosotros. A mi derecha está Estela Salvatierra. Ella es subdirectora del DATAI, Instituto de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y profesora de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra. Muy buenos días, Egunon, Estela, y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. También tengo a mi derecha a David Aranguren. Él es responsable del equipo de tecnologías de la información y la comunicación en proyectos nacionales de Zabala Innovation. Muy buenos días, Egunon, David, bienvenido. Egunon, buenos días. Y por último tenemos a Ángela Bernardini. A mi izquierda, ella es responsable de innovación y transferencia tecnológica de Nair Center. Muy buenos días y bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias, como decía, a los cuatro. Vamos a tener una charla muy interesante los próximos 60 minutos y vamos a comenzar con una ronda rápida de respuestas. Os voy a plantear a los cuatro una cuestión, la cuestión principal de la jornada. ¿Qué impacto creéis que tiene y va a tener la inteligencia artificial en la economía y en la industria? Comenzamos por Estela. Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Pues yo creo que el impacto es muy grande, que ya lo estamos viendo y queda mucho más por venir, que estamos todavía en fase de desarrollo, como decían hace un ratillo, y que, por supuesto, esto va a traer un impacto en todos los aspectos de la sociedad, yo creo, ¿no? Va a tener un impacto en el trabajo, un impacto en la salud, un impacto en cómo se comunica la sociedad y bueno, que tiene sus cosas muy buenas porque va a tener muchas aportaciones interesantes y positivas para el bien en general de toda la sociedad, no solo de las empresas y demás, pero también tiene su parte oscura y que tenemos que saber manejar y que todavía no estamos preparados, que tenemos que dedicar tiempo a pensarlo. Vamos a hablar de luces y sombras desde la perspectiva de David Aranguren, desde Zabala. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuáles van a ser esos cambios que planteamos en la cuestión de economía e industria? Pues yo creo que caminamos hacia la adopción progresiva pero masiva, ¿no?, de la tecnología que parece que no lleva tanto tiempo con nosotros, aunque ya pues antes del 2000 teníamos ordenadores que eran capaces de ganar al mejor ajedrecista del mundo, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento parecía que iba a ser inminente, como todo, pues bueno, ha sido necesario el paso de los años y la democratización de la solución para que hoy en día pueda ofrecernos soluciones específicas a los problemas que tenemos, ¿no? Recientemente me comentaba una persona del sector que hace pues 25 o 30 años le decían Internet será un bien de primera necesidad y aun trabajando en el sector pensaba que era una exageración de los expertos para vender cursos de Internet y similar. Pues yo creo que con esto pasará lo mismo, ¿no? Los usos son múltiples y dentro de unos años veremos que ha venido para quedarse. Ángela Bernardini, ¿cuál es tu percepción? Pues la verdad que vamos a tener cambios tanto en el tipo de negocio, el modelo de negocio y cómo se vende ese negocio, ¿no? Poco a poco, cada empresa de forma diferente, pero tenemos avances increíbles, aunque la IA no es cosa de hoy, la IA es algo de hace muchísimos años, ¿no? Pero la ayuda de la supercomputación, pues digamos que ha elevado ahora exponencialmente estas aplicaciones que, como hemos visto, nos pueden ayudar en muchísimos campos, pero como ha dicho Estella, tenemos que, pues probablemente tener jornadas como estas, ¿no? Para divulgar y saber exactamente, por ejemplo, hoy en día la IA generativa lo que presupone.
cosas buenas, cosas malas. Lo importante es saberlo para no creerse muchos de los bulos que luego surgirán, ¿no? Un estudio reciente de la Unión Europea afirma que en tan solo 25 años el 80% de las profesiones actuales no van a existir y se van a generar otras nuevas. Terminamos esta primera ronda con Alberto Monge de LIS Data Solutions. ¿Cuál va a ser ese impacto, Alberto, que va a tener la inteligencia artificial en el aspecto económico y en nuestra industria? Bueno, creo que se está viendo ya a día de hoy. Empresas de nueva creación, aplicaciones móviles como TikTok, que la mencionaba Guillermo, ¿no? Pues haciendo uso de esa inteligencia artificial, sabiendo los gustos de sus usuarios, les sugiere los vídeos que les mantiene delante del móvil horas y horas y horas, desbancando a otras que estaban ahí en su lugar, como Instagram o otras del estilo. Pero no solo en esa parte de aplicaciones móviles, sino también en empresas de moda. Se lleva utilizando años y años la parte de inteligencia artificial para saber cuál va a ser la moda, qué va a ser lo que se va a llevar dentro de unas semanas para poner en los stands de las tiendas esos modelos, y se está viendo también, pues eso, algunas marcas potentes como Zara, otras que están apareciendo como Shein, que con el uso de la inteligencia artificial están llegando a esos puntos de venta en muy corto plazo de tiempo. Ya que se ha abierto varios melones, esa fusión de ChatGPT con TikTok, con el mundo de la moda, me quedo contigo un ratito hablando, porque bueno, ya nos ha presentado Guillermo cómo funciona ChatGPT. Hace unos meses estaban en pleno debate ChatGPT y el metaverso, y parece que la opinión pública ha ganado, ¿no?, la discusión y el tema de la actualidad ChatGPT. Aparte de lo que ha dicho Guillermo, si querías añadir, Alberto, algo más de cómo funciona ChatGPT y sobre todo si es realmente tan disruptivo como se está hablando. Bueno, yo creo que Guille la ha presentado perfectamente, ¿no? Al final ChatGPT ha sido entrenado con un corpus de textos, de millones y millones de textos de Internet. Cada versión que hacen o que lanzan va entrenada con mayor número de textos. Al final lo que consiguen es un algoritmo de tipo Transformer que ya tenemos o ya hemos utilizado anteriormente en otras áreas, que al final lo que es, le estamos entrenando para que prediga el siguiente, en este caso, la siguiente palabra en una oración, para que nos dé una oración que a ojos de un ser humano tiene un sentido lógico, ¿no? Creo que tampoco lo podemos tomar como la fuente de la verdad. Creo que Joseba en su presentación lo decía, ¿no? El texto que le había devuelto, pues carecía de sentido en algunos aspectos, pero eso va a ir mejorando y lo van a ir entrenando y mejorando. Disruptivo, yo creo que es disruptivo en el sentido de que por fin la parte de la inteligencia artificial ha dejado de ser humo. A todos los que nos dedicábamos a ellos ya no nos ven como el que me viene a vender humo y no un proyecto real que vamos a tener un ROI sobre ello, y lo ha hecho llegar a todas las personas con algo que más tangible, digamos. Te referías a que no es la verdad absoluta. Hace un par de semanas creo que se publicaba una información en Estados Unidos que ChatGPT había tenido una denuncia por ser sexista, por ser machista, que decían que tiene una perspectiva todavía demasiado masculina, que están perfeccionando, bueno, por los diferentes creadores de contenido esa perspectiva. E incluso había una denuncia por racismo, ya que en una fotografía había excluido a personas negras a las diferentes indicaciones. En ese sentido hay dos perspectivas, ¿no? La parte del contexto que le das, qué información le has preguntado y demás, y luego relativo no solo a la inteligencia artificial, sino a toda la parte de software. Yo me acuerdo en la facultad había un profesor que nos decía el software no es el que falla, el que ha fallado es el que lo ha programado. Entonces, con la parte que le hemos entrenado, ¿con qué le hemos entrenado? Para que nos esté dando esas respuestas. Pero lo que digo, cada vez se irán mejorando y esperemos que lo alimentemos y lo eduquemos con la parte de filosofía, de ética y todos los valores que hemos ido creando también la sociedad. Una pregunta, Alberto, que nos hacemos todos y todas: ¿de dónde saca ChatGPT tanta información? Y no sé si podemos analizar el grado de fiabilidad que tiene, o tiene que ser el propio usuario que esté entrenado para decir, esto puedo utilizar una parte, tengo que complementarla con otra.
A día de hoy está claro que tenemos que tener esa supervisión humana de que el resultado, sobre todo dependiendo de la tarea que vayamos a hacer, si vamos a hacer un menú o una cena para conocidos, con lo que nos da ChatGPT, pues hay que tener mucho cuidado porque a ver la que preparas. Pero bueno, no sería nada grave seguro. En otros sentidos sí que hay que tener una supervisión humana y la parte, yo creo que eso irá evolucionando, pero hay que tener siempre el ojo del humano y de control sobre ello. El ojo crítico. Gracias, Alberto. Proseguimos ahora con Estela, Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial. Estela es un centro de investigación, innovación y formación de la Universidad de Navarra, que entre sus objetivos está el de dar un importante apoyo a la investigación, así como la innovación y transferencia de conocimientos al ámbito industrial, empresarial y social. Me gustaría preguntarte en este sentido cuáles son las principales áreas de aplicación de la inteligencia artificial a día de hoy en la actualidad. Bueno, las áreas son muy amplias. Hoy estamos centrados un poco en el chat GPT y demás, que es lo que está ahora en auge, ¿no? Pero también tenemos muchas cosas como la visión artificial, por ejemplo, que ya desde hace rato se está usando muchísimo y que permite llegar a cosas que los humanos no ven, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial se está avanzando mucho con estas herramientas para detectar, por ejemplo, el cáncer de una manera más temprana, poder ver esos tumores, cosas que a donde el ojo no llega. Y como digo, esto es una cosa que ya las empresas lo tienen implementado y demás, en muchos casos. Aquí mismo en Navarra tenemos ejemplos, ¿vale?, para la industria, pero que también se están trasladando a otras áreas, ¿no? Y bueno, y volviendo a las aplicaciones, obviamente las que nos tienen ahora un poco más así en auge, porque estamos escuchando todo el momento, que son las del procesamiento del lenguaje natural, que se utilizan mucho y que no solo podemos utilizarla desde para educación, como también para temas de salud mental. También que se están haciendo pruebas, obviamente teniendo en cuenta toda la cuestión de confidencialidad y demás de la información que eso conlleva y demás, pero creo que va a tener unas posibilidades bastante grandes, ¿no? Y, en fin, luego, por supuesto, en las empresas, lo que ya había comentado Guillermo y demás, todas las aplicaciones para mejorar y conocer mejor a nuestro cliente, y para poder gestionar mejor la relación con él, afianzando mucho más las herramientas que ya teníamos, digamos, y yendo más allá en esa comunicación y en ese conocimiento, desde luego. Acabas de comentar un ejemplo muy claro. Por bajar un poquito el tema tierra, ¿qué proyectos o experimentos se están aplicando ya en la industria y en las empresas respecto a inteligencia artificial que estáis trabajando actualmente en Navarra? Bueno, pues desde el Instituto se está haciendo transferencia e investigación aplicada, por ejemplo, en temas de gemelos digitales, tratar de ver, para tratar de ahorrar energía, tratar de replicar situaciones, ¿no?, digitalmente, situaciones de la vida real, para poder tomar decisiones allí, mejorar, ¿no?, optimizar procesos, optimizar ahorros, etcétera. Se está trabajando también en medicina personalizada, también un poco porque en la universidad, en particular en la Universidad de Navarra, pues tenemos la clínica de la universidad, tenemos el CIMA, el Centro de Investigación Médico Aplicada, y que hay en Navarra también otros polos similares, y aprovechando todo eso, pues podemos encontrar puntos comunes para mejorar, ¿no? Y sobre todo yo creo que vamos a ser más disruptivos en la parte de salud, se me ocurre a mí, ¿no? Creo que por ahí van a venir avances muy grandes. En la industria lo estamos viendo, en la gestión con el cliente, en las empresas también, pero creo que en salud vamos a ver cosas muy interesantes a corto plazo. Tenemos que hablar del famoso Big Data, del análisis de datos a este nivel, donde poder desarrollar previsiones y mejorar procesos. No sé si puede ser a día de hoy, Estela, la aplicación predominante de la inteligencia artificial. Desde luego es uno de los motores, ¿no? O sea, luego el motor de donde puede aprender, tiene que aprender de datos, tiene que aprender de cosas. La inteligencia artificial tiene que coger de algún lado ese aprendizaje, no hay duda. Pero también yo creo que hay que enfatizar un poquito más el conocimiento experto, ¿no? Entonces, las herramientas, que no sea una persona totalmente neutral, que venga y que genere algo que tenga que ver con un impacto de salud, sin tener en cuenta al experto, que puede encontrar otras cosas para poner también en esos modelos y en esos agentes inteligentes, ¿no?
Muchas gracias, Estela. Seguimos hablando contigo también. Ahora vamos a centrarnos en David para analizar la apuesta de las administraciones públicas en relación, David, con la inteligencia artificial, concretamente el famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con más de 140.000 millones de euros y busca trazar la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Dentro de los fondos Next Generation, la digitalización supone sin duda un pilar fundamental y se está desarrollando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial desde hace ya 3 años, con una dotación inicial de más de 600 millones de euros de esos fondos europeos que comentamos. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación actual de los fondos Next Generation en esta perspectiva? Sí, o sea, en este sentido, remarcar una palabra que probablemente usaré bastante hoy, ¿no?, que es la de oportunidad, ¿no? Oportunidad que ha surgido, pues bueno, de un hecho pues lamentable, ¿no?, como la pandemia, que es la que ha provocado que tengamos estos fondos a nivel nacional, pero que bueno, ahora tenemos esa ocasión de aprovecharlos, ¿no? Y a pesar de, yo creo que hoy en día más o menos es conocido, ¿no?, pero a pesar de su nombre, son fondos europeos, pero que gestionamos a nivel nacional y regional. De hecho, recientemente se ha aprobado la adenda para solicitar el resto de los fondos, que la Comisión Europea antes de agosto terminará de aprobar, y estamos trabajando con diferentes industrias en aprovechar esas oportunidades a nivel tanto nacional como regional. La inteligencia artificial, la transformación, la automatización de procesos es un eje prioritario, es uno de los 3 ejes prioritarios, y además participa de forma muy activa prácticamente en el resto de ejes. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, pues muchas veces está un gemelo digital detrás. Por lo tanto, bueno, pues aquí cualquier empresa, sector puede aprovechar la oportunidad que nos brindan estos fondos. Me gustaría, David, que nos expliques cómo es el trabajo que realizáis desde Zabala para la obtención de esa financiación para vuestros clientes en proyectos de innovación y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Sí, es un trabajo realmente que venimos realizando 36 años en Zabala. Zabala la fundó José Mari Zabala, que además tenemos presente, aprovecho para saludar. Y es un trabajo que realmente no es diferente en el sentido de que son ayudas nacionales y regionales que llevamos mucho tiempo trabajando. Con nuestros clientes tenemos un modelo de trabajo en continuo, en el cual analizamos su estrategia, vemos sus oportunidades y en función de ello trazamos un plan para optimizar el retorno para las actuaciones que ellos van a realizar. El enfoque busca tanto a nivel regional como nacional y europeo, y bueno, pues por dar algunos datos, ¿no? Lo que son fondos Next Generation, hemos presentado más de 1.000 proyectos que acumulan pues más de 3.000 millones de presupuesto y prácticamente 500 millones en retorno para nuestros clientes. Estos fondos tienen la característica muchas veces de ser a fondo perdido, con lo cual pues son doblemente interesantes. Muchísimas gracias, David. Seguiremos hablando también contigo en esta mesa de debate que nos queda por delante. Ahora me gustaría charlar con Ángela Bernardini. Ángela, que vamos a centrar la conversación en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra, el NAIR Center, que pretende situarse entre los centros de referencia europeos en la investigación aplicada y en los centros de investigación y tecnológicos existentes y en la investigación básica de las universidades. En primer lugar, nos gustaría conocer dónde se va a ubicar este nuevo centro. Pues es verdad, ahora todavía no tenemos sede física, pero ya el próximo año, en marzo-abril, estaremos en El Sario con el Polo de Innovación Digital de Navarra. Como bien sabéis, el Polo ha estipulado 4 áreas de especialización tecnológica, entre ellas la inteligencia artificial y la ciencia de datos, y digamos que el NAIR Center ha sido llamado para liderar, coordinar y de alguna forma empujar esta tecnología en Navarra. Y cuéntanos, ¿cómo funciona esa colaboración público-privada en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, yo diría que hoy en día en general non se entiende una investigación que non tenga que resolver problemas industriales, de la industria, de la sociedad y de las empresas.
Y para la inteligencia artificial vale lo mismo, ¿no? No la entendemos si no pensamos que tenga que resolver. Entonces, bueno, en Navarra tenemos suerte porque hay diferentes marcos de colaboración y tenemos también grandes proyectos. Podría mencionar alguno en el cual participa también NAIR, por ejemplo, orientado al desarrollo de plataformas basadas en inteligencia artificial para, digamos, transformar, por ejemplo, la rehabilitación de enfermos de ictus, entonces, digamos, acompañarles y tener un seguimiento y un tratamiento ad hoc para el paciente a lo largo de las diferentes fases de la enfermedad. Tenemos proyectos orientados, por ejemplo, a la predicción de inundaciones con municipios de Navarra y Tesinor, por ejemplo. Sabemos que esta región es fuertemente afectada. Luego, proyectos más orientados a la digitalización de las empresas, ¿no? Al ser lo que se habla mucho hoy, el data driven, ¿no? Empujados por los datos. Entonces, las decisiones no las vemos ya tomadas por el expertise de una sola persona, por su intuición, sino se toman a partir de datos históricos, ¿no? Y como decía, en Navarra tenemos suerte porque tenemos proyectos estratégicos de Gobierno de Navarra que nos permite colaborar, tanto público y privado. Tenemos, por ejemplo, el clúster Ratana, el clúster de las empresas TIC, que son unas 60 empresas TIC que, digamos, ofrecen sus servicios TIC. Y luego tenemos el polo de innovación digital, que, digamos, es la ventanilla única hacia la digitalización de las empresas. Ahí participa el SINAI, las universidades, el CIES, Nacertic con su infraestructura. Entonces, vamos, tenemos grandes posibilidades para que público y privado vayan de la mano. Y desde el punto de vista de NAIR Center, ¿cómo crees que la inteligencia artificial va a transformar las industrias en los próximos años? Y lo más importante, ¿cuáles crees que son las oportunidades emergentes en Navarra? Bueno, los avances, un poco lo que estábamos diciendo. Yo creo que los avances que estamos viviendo pues llevan a una automatización todavía más feroz de los procesos, al análisis de datos masivos y a la toma de decisiones informadas, ¿no? Entonces, yo creo donde más vamos a ver es, por ejemplo, en la personalización y experiencia de los consumidores. Ahora las empresas, gracias al análisis de datos, pueden, digamos, sugerir, hacer recomendaciones de productos tales que pueden hasta utilizar los sentimientos de los consumidores, ¿no? Por lo que se está revolucionando el que era el contact service, o por lo menos la visión tradicional que nosotros teníamos. Luego la servitización, creo que es algo que ha empezado algunos años, especialmente con digamos, empresas que se dedican a la manufactura, están empezando a acoplar sus productos con servicios basados en inteligencia artificial relacionados con su producto, dando un producto y un valor añadido, ¿no? a su producto. Entonces, esa es la servitización por excelencia. Y luego, nuevas formas de negocio. Yo misma hace algún tiempo participé en el diseño, por ejemplo, de un producto de teledermatología que nació con unos propósitos benéficos, en la cual participan, por ejemplo, médicos dermatólogos de España que ayudan países en vía de desarrollo con el diagnóstico, el pronóstico de enfermedades en pieles negras. Y volviendo un poco a la IA generativa, no sé, hace nada me saltó una noticia en LinkedIn de un joyero que había vuelto a entrenar Stable Diffusion, que es una de las herramientas que, bueno, yo también he trasteado un poquito. La vuelta a entrenar con unas joyas suyas, creando unas imágenes para hacer propaganda, diciendo que por fin había obtenido imágenes que de verdad representaban su marca, ¿no? Claramente los modelos que aparecían no existen. Entonces, bueno, tenemos ahí un abanico tremendo de posibilidades. Muchísimas gracias, Ángela.
Vuelvo con Alberto Monge de LIS Data Solutions. Alberto, Guillermo nos ha explicado en su ponencia pues ese abanico de utilidades que ofrece para el mundo empresarial ChatGPT. Sí que me gustaría comentar contigo en qué sectores en concreto puede tener una mayor relevancia, en qué sectores creéis que puede tener mayor impulso. Bueno, yo creo que algún caso de uso lo ha puesto Guille. No ceñirnos a la parte de ChatGPT, sino a modelos como GPT, ¿no? De procesamiento de lenguaje natural, pues en la parte de formación, en la parte de cómo realizar tareas en la industria, también asociado con la parte que comentaba Ángela de toma de decisiones, ¿no? El poder consultar en base a los datos que tiene la empresa y datos externos, cómo se va a comportar el mercado en el que tu empresa se mueve para poder tomar decisiones basado en ello, pues creo que es otro punto fuerte en el que vamos a tener que trabajar y evolucionar este tipo de tecnologías y al final en todas las empresas asumirlas como una herramienta más en el día a día. Pero al final de esa parte de ayuda a la toma de decisiones haciéndole preguntas. ¿Tienes mis datos? ¿Sabes lo que está pasando fuera de mi empresa? Yo te voy a hacer las preguntas que por experiencia sé que pueden afectar a mi negocio. Dame una respuesta para poder adelantarme a esos eventos. Hablas de su uso como herramienta, pero sí que es cierto que algunas inteligencias artificiales como ChatGPT pueden sustituir a operarios o tareas que antes hacían operarios y ahora adquieren ese rol que comentas como colaborador para su trabajo. Esta es una gran pregunta que se hace la sociedad. Es cierto que hay riesgo, serio riesgo para muchas profesiones con la irrupción de la inteligencia artificial. Siempre que hablamos de riesgo, hablamos de oportunidad, ¿no? Y esto se lleva hablando mucho. La parte de inteligencia artificial va a modificar la forma en que trabajamos, sí. Va a transformar trabajos o profesiones, por supuesto, pero va a generar también una amalgama de puestos que no nos podemos imaginar. Yendo, sin irnos más lejos, solo con ChatGPT y la verdad que no me quería centrar en ello, pero bueno, hace un año no nos imaginábamos el puesto de Prompt Engineer, que ahora vemos mucho en LinkedIn, ¿no? Que es gente que contratan las empresas para que trabaje con ChatGPT para que le dé la respuesta que puede favorecer a la empresa, ¿no? ¿Cómo se llama ese puesto, has dicho? Prompt Engineer. Prompt Engineer. Que es el que sabe que hay que preguntar a ChatGPT, vamos a decir. El experto en ChatGPT. El experto en hablar con ChatGPT. En el texto, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, la parte de destrucción de empleos está ahí. La legislación tiene que ir con lo que tenemos hoy. No tenemos que pararnos a pensar en lo que va a haber mañana. Cuando lleguemos a mañana legislaremos o se legislará sobre ello, pero creo que tenemos que ponernos manos a la obra, adoptar estas tecnologías, porque nuestros vecinos de América, de Asia lo están haciendo. Creo que Europa no se puede quedar atrás y entrar en la discusión continua de hay que legislar, hay que bloquear, hay que parar las máquinas hasta que tengamos tiempo a ver cómo funciona todo esto. Bueno, para hacer una comparativa, ¿quién trabajaba con un ordenador hace 35 años? Que eran ni el 5% de la población. Y la gente sigue trabajando y sigue ganándose la vida en diferentes puestos de trabajo que antes no existían, como comentábamos antes. También las preocupaciones, si nos preocupa tanto la parte de inteligencia artificial, creo que todos deberíamos dejar de utilizar el móvil todos los días, el smartphone, y volver a los móviles de hace 15, 20 años. No sé si estaríamos todos dispuestos o si podríamos, de hecho, dejar de hacerlo. Estela Salvatierra, ¿cuáles son los beneficios y especialmente desafíos de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina y esa atención sanitaria que comentabas hace un rato? Bueno, pues justamente disponiendo de datos y demás podemos encontrar mejor los patrones que existen para poder diagnosticar mejor, para poder aplicar mejor los tratamientos. O sea, la inteligencia artificial yo creo que tiene mucho potencial para transformarse en una gran ayuda para los médicos. No estoy hablando en ningún momento al médico no se lo puede sustituir, porque la capacidad de poder explorar al paciente, saber cómo está, verlo de otra manera, pues eso es insustituible, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, lo que mencionaba, que se puede utilizar la inteligencia artificial para detectar más precozmente los tumores, llegar a eso que uno no puede llegar con el ojo,
O, por ejemplo, pues para asesorar en los diagnósticos, en los tratamientos, pues una inteligencia artificial puede abarcar muchísima más cantidad de información y procesarla rápidamente, cosa que un médico, por más que haya visto miles de casos, pues no puede. Los seres humanos no estamos preparados para eso. Entonces yo creo que ahí puede ser una gran ayuda para la medicina, sobre todo más personalizada, ¿no? Sabiendo mejor cómo diagnosticar cada caso, cada paciente es un ser especial, y cómo poder abordar los tratamientos, ¿no?, de la mejor manera para esa persona. Hace poco en un congreso ponían el ejemplo de un hospital de Barcelona, en el diagnóstico que era de un problema muy concreto de piel, que el diagnóstico del médico acertaba en un 96%, creo que el diagnóstico de inteligencia artificial era de un 96,4%, o sea, muy parecido al del médico, pero entre ambos el acierto era de un 100%, cuando sumaban la inteligencia artificial y el diagnóstico del especialista. Claro, eso es importante, pero hay que tener mucho cuidado y hay que gestionar muy bien lo que escuché a un colega llamar hace un tiempo, un colega extranjero, y lo que se llama la autoridad de las máquinas. O sea, una máquina, por más que incluso esté acertando, o sea, tenemos que saber que una máquina se puede equivocar. Un ser humano también, pero las máquinas también se equivocan. Entonces, no tenemos que caer en esto de que porque la máquina ha dicho esto, pues tenemos que hacerlo. Por más que nos veamos tentados, muchas veces todos caemos en que a veces nos vemos tentados a decir, pues parece que sí, pero por desconocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Y más en temas tan sensibles como la salud. Sí, os hablaban de la colaboración máquina-humano, que es el mayor acierto. Exactamente, pero sin dejar de pensar que es el ser humano el que está por arriba de la máquina. Comentaba ahora con mi compañero Alberto esas profesiones del futuro, esos profesionales del futuro, cómo va a afectar la inteligencia artificial al mercado laboral en el que tú te mueves y cuáles son las habilidades necesarias para trabajar en colaboración con ella. Bueno, esa es la gran pregunta en este momento, yo creo, a nivel mundial, ¿no? Y es como nos acaban de decir, pues que todavía no sabemos ni siquiera todo lo que va a pasar como para poder gestionar, tendremos que ir poquito a poco. Yo creo que habilidades, pues las habilidades técnicas obviamente son muy apreciadas hoy en día, pero también hay otras áreas como la filosofía, la psicología, todo esto, que van a estar presentes cada vez más, creo yo, ¿no? Es mi opinión. Los lingüistas, todo esto, o sea, no todo es ingeniería, matemáticas y demás. Creo que tenemos que afrontar la educación y la tenemos que afrontar desde pequeños. O sea, tenemos que cambiar un poquito el modelo educativo y empezar a enseñar a nuestros chicos de otra manera desde el comienzo, ¿no? Eso hace falta un cambio grande y lo tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar también en cómo ayudarles a gestionar a la gente eso de lo que hablaba, de la autoridad de las máquinas. Lo que pasa es que los cambios están yendo tan rápido que no somos capaces o no tenemos tiempo de sentarnos a abordar ese tipo de cuestiones que son importantes. Por ejemplo, las redes sociales, todos sabemos cuán buenas son para algunas cosas, pero cuánto daño han hecho en algunos chicos, adolescentes y demás. Y de golpe todavía no somos capaces de adaptarnos o de saber cómo gestionar eso. Y ¡plum!, nos vienen estas herramientas avanzadas al alcance de todos y que van a estar al alcance de los chicos, de los jóvenes. O sea, tenemos que educarles también en cómo gestionar eso. Porque también lo que volví a hablar, la autoridad de las máquinas, o sea, tener cuidado con el tipo de consejo que le puede dar una máquina a una persona a nivel ya personal, social, no estoy hablando a nivel económico de empresa o de una tarea para un trabajo, ¿no? De hecho, creo que sistemas educativos como el noruego, si no me equivoco, apuestan en las últimas líneas, los últimos reportajes que se han publicado, por eliminar las pantallas de las aulas hasta cierto nivel educativo. Bueno, yo creo que ellos tendrán sus razones para hacerlo. No sé si negar del todo la tecnología es bueno, no me siento capaz de poder decir eso con autoridad, digamos, de poder opinar sobre ese tema bien, pero yo creo que no podemos negar lo que viene. O sea, la inteligencia artificial ya está, la tecnología está, y en el momento en que la tecnología ha llegado, pueden decir que no la usan, pero la van a estar usando. O sea, es algo que existe, que está al alcance de todos. Entonces, lo que sí creo es que tenemos que enseñarle a los chicos un poco a razonar de otra manera. Y enseñarles de otra manera. Los contenidos están, ellos ya los pueden sacar, pues aprendamos a interpretar, a ver las consecuencias de lo que hacemos, que muchas veces el alumno se para en el cómo lo hago, porque no nos da tiempo un poco a razonar y pensar en qué consecuencias puede tener
una política, por ejemplo, también vale para los gobiernos, una política basada en herramientas de inteligencia artificial o data-driven, como le llamamos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene una política data-driven? Pues no siempre es buena si no la hemos, más allá de lo que digan los datos, si no la hemos implementado bien y hemos pensado en todo lo que viene, ¿no? O sea, menos de dotarles de ese ojo crítico que comentábamos antes en nuestra charla. Vuelvo con David Aranguren de Zabala Innovation. David, hablábamos de esos fondos en Next Generation, también de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Qué tipo de empresas y de qué sectores son las que buscan ayuda en la obtención de este tipo de ayudas? Pues la verdad es que, bueno, la suerte de poder trabajar en una consultora es que te permite ver un amplio espectro, ¿no?, de empresas y yo tenía bastante claro antes de venir, pero ahora me está quedando todavía más claro que realmente no hay un tipo específico de sector, ¿no?, o sectores innovadores, sino que en función del ADN de cada empresa estamos viendo ejemplos de joyeros, de salud, de energía, de todo tipo de sectores que en función de su interés por la innovación y por entrar en estas nuevas tecnologías, están cada uno haciendo sus pinitos en cuanto a buscar soluciones, ¿no? Pueden ser soluciones internas, pueden ser soluciones para aportar mayor valor al cliente o puede ser simplemente empezar a trazar un plan de adopción de tecnologías para ver, bueno, pues dónde estoy y a dónde puedo llegar y qué pasos tengo que dar. Depende más. Aunque obviamente hay sectores, pues salud, por ejemplo, no está claro que puede ser uno de los más innovadores y que más necesidad tiene, pero hay muchos sectores tradicionales donde todo esto ya está en marcha y además es necesario para aportar esa personalización o ese valor añadido al cliente. Claro, cuando las empresas invierten en este tipo de proyectos, ¿qué objetivos buscan? Y me refiero si hablamos de eficiencia, de rapidez, de competitividad. Cuéntanos un poquito. Pues los que comentas están muy alineados con los principales focos, ¿no? Es cierto que existe quizás una imagen en parte de la sociedad, ¿no?, en el sentido de pensar que quizás lo que se busca es reducir personal, destruir empleo, cuando muchas veces el resultado final suele ser el contrario, ¿no? Es cierto que puede haber ciertas tareas que se automaticen, generando esa eficiencia, pero normalmente lo que genera son nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades, porque al final consigues eliminar tareas repetitivas y permitir que las personas pues dediquen mayor tiempo a tareas de valor añadido. Entonces es un poco el camino por el que va, ¿no? Ofrecer personalización, temas de salud, búsqueda de soluciones antes de que una persona pueda, como comentaba, ¿no?, detectarlo o similar. Vamos a hablar ahora con Ángela Bernardini, pero antes me gustaría preguntarle a Alberto, comentaba ahora David, de esa destrucción de empleo, que no es cierta. De hecho, hace poco se ha publicado un estudio de inteligencia artificial muy interesante que dice que a mayor inteligencia artificial, mayor número de personas trabajando detrás de los proyectos. No sé si un sistema de inteligencia artificial requiere una dotación de muchas personas detrás, que a veces tenemos la idea de que la inteligencia artificial reduce el número de personas, pero en algunos proyectos requiere de grandes masas de personas trabajando detrás para dotar de inteligencia esa herramienta. Bueno, es el caso de List Data Solutions, ¿no?, que como bien sabe también David, que trabajamos en ello, no para de crecer. ¿Por qué? Porque vamos necesitando gente experta en la parte de data engineers y data science, principalmente, que son los que no solo alimentan, vamos a decir, estos algoritmos, no es algo que sea le doy datos y ya lo que me devuelve está resuelto, sino los que lo configuran, ¿no?, los que trabajan en llegar a ese algoritmo que me resuelva una función en un proyecto, ¿no? Entonces, al final, son proyectos que realizan las empresas, no solo de inteligencia artificial, también hablábamos de analítica de datos, ¿no?, Big Data. Cada empresa está en un estado de madurez digital, vamos a decir, diferente, y hay que saber en qué proyectos podemos aportar valor, ¿no? Y yo creo que ahí es donde también hay un nicho para crecer en todas las empresas, que al final van a generar dentro de esas empresas más personal, como comentaba David.
Ángela Bernardini, vamos a hablar de esos desafíos de seguridad y privacidad asociados con la utilización de la inteligencia artificial en las empresas y cómo se pueden abordar. Bueno, para confiar en una IA, digamos que es la IA que tiene que responder a ciertos requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues empezando en que los datos no tienen que tener sesgo. Es decir, tenemos que tener una información heterogénea, tanto si hablamos de clasificar paciente en función de su probabilidad de recaída en una enfermedad, tanto si hablamos de pieza de un sistema de freno. ¿De acuerdo? Está claro que si la información no es homogénea, nuestros algoritmos van a aprender, digamos, de memoria sobre la clase de la cual se tiene más información. Entonces, el sesgo, datos sin sesgo, es importante. Luego hablaría de la resiliencia. Es decir, las empresas se tienen que ocupar de que sus datos y sus algoritmos estén protegidos de ataques externos, de un uso no correcto, tienen que proteger sus datos. Esto quiere decir con encriptaciones, con un seguimiento, un monitorizaje de la información y cumpliendo normativa, anonimizado y privacidad. Luego una IA tiene que ser transparente y explicable. Es decir, muchas veces la algoritmia que nosotros utilizamos es una caja negra. Las redes neuronales del cual se habla mucho y que, en mi opinión, son el estandarte un poco de la inteligencia artificial, son cajas negras. Es decir, no sabemos por qué funcionan tan bien y no sabemos por qué nos dan una respuesta en lugar que otra. Entonces, hay casos determinados como en salud, que es imprescindible saber por qué tomamos una decisión, ¿no? Especialmente cuando tratamos con seres vivos. Igual si es un tornillo nos preocupamos menos, pero tenemos que tener claro por qué tomamos ciertas decisiones. Luego el rendimiento. La IA tiene que devolvernos un rendimiento, es decir, los resultados tienen que estar acordes a la idea inicial que podía tener un proveedor de la IA y un cliente en términos de precisión, en términos de consistencia, ¿no? Y en mi lugar, esto es posible, y lo oigo hablar muy poco entre las empresas y creo que es una acción que muy pocas empresas toman, es a través de un gobierno del dato, el cual establece políticas, procesos de manejo, de gestión y de propiedad de los datos, ¿no? Entonces, involucra, digamos, roles, define roles de actuación, define responsabilidades y es importante de que las empresas empiezan a focalizarse en estos temas. Por hacer un inciso en lo que comentabas del sesgo, la importancia del sesgo, hace poco leí una información muy interesante de una aplicación que se había desarrollado para que cuando se hacen fotografías, nadie saliese en las fotografías con los ojos cerrados. Entonces, si le sacabas la fotografía y alguien estaba con los ojos cerrados, daba error. Y de repente, claro, estaban haciendo unas fotografías, daba constantemente error y no sabían por qué, y se dieron cuenta de porque la foto había personas de origen asiático. Entonces, claro, la inteligencia artificial no había contemplado que los tienen los ojos más cerrados, claro. Y entonces, claro, la importancia del sesgo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en esa aplicación, digamos que no tiene una importancia tan relevante como, por ejemplo, otros sistemas que se utilizan en Estados Unidos para saber si un criminal es reincidente. Entonces, personas de raza negra son siempre incidentes, sin embargo, los blancos no. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, de hecho, hemos conocido un caso en Australia de una madre que ha estado casi 20 años en prisión sin asesinar a sus hijos, que ha sido un caso muy, muy sonado. Ángela, vamos a hablar de legislación. ¿Qué legislación tenemos actualmente a nivel europeo y global? ¿Y hacia dónde consideras que tiene que ir la legislación sobre investigación y el uso de inteligencia artificial? No tenemos tanto a nivel de legislación. Nos estamos preparando. El problema es que avanzamos tan rápidamente que es muy complicado que científicos y gobiernos se pongan de acuerdo
ChatGPT hemos visto que, o digamos la IA generativa en particular, es decir, ha tenido avances en meses. Entonces, estuvo claro, prohibido en Italia, si no me equivoco, ¿verdad? ChatGPT, las autoridades querían prohibirlo, hubo una polémica muy fuerte. Sí, hay muchas polémicas. Sí. Bueno, en Italia es, digamos, la reina de las polémicas, entonces no me extraña. Tenemos, respecto a lo que son regulaciones, bueno, tenemos a partir del 2019 el Reglamento General de Protección de Datos, que digamos que protege el utilizo de datos e involucra también la inteligencia artificial, por lo que empresas y individuos y organizaciones tienen que responder a ciertos principios y requisitos. Luego probablemente os acordáis que en el 21 hubo un boom para, digamos, un reglamento para la inteligencia artificial, un reglamento específico, digamos que de hecho arrancó porque se vieron violados derechos humanos o porque, por ejemplo, se negaron subsidios por parte de Seguridad Social debido a sesgo en los datos de la algoritmia, o porque fueron arrestados inocentes debido a errores que tenían los sistemas de reconocimiento, ¿no? Entonces, arrancamos con este reglamento, pero es que no está aceptado, está en continuo cambio. Hay una propuesta de ley que supuestamente entrará en vigor en el 2025. Esta propuesta de ley, digamos que identifica prácticas y sistemas de alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo, entre ellos, por ejemplo, reconocimiento biométrico remoto, está prohibido en zonas públicas. Creo que esto sonará porque aquí llamó la atención a muchas empresas que se dedican a la biometría. En zonas públicas está prohibido, entonces está considerado de alto riesgo, como así las predicciones policiales están consideradas prohibidas. Sin embargo, ChatGPT y IA generativa de momento son de un riesgo limitado o menor, ¿no? El que da que pensar, yo creo. Algo que me gustó mucho que se dijo en las redes sociales es que el genio ya ha salido de la lámpara. No podemos hacer nada, por ahí anda, ¿no? No lo podemos parar. Está claro que no lo podemos parar, pero sí que podemos actuar para proteger, ¿no? Entonces, enlazándome un poco cosas que podemos hacer, que deberíamos de hacer. Por ejemplo, seguramente certificar lo que es real. Es decir, imágenes y sonidos digitales que sean reales, porque si no llegaremos en un momento que esas imágenes van a adquirir una perfección increíble que hasta captarán o simularán defectos de cámaras, ¿no? Bueno, de hecho ya se dio por cierta una imagen del Papa con un abrigo bomber muy moderno, que era una imagen falsa de inteligencia artificial. Sí, bueno, hemos visto antes, imaginaros si ese discurso no fuera Morgan Freeman o fuera, por ejemplo, no sé, volviendo a Italia, Berlusconi, que nos da una charla sobre, no sé, no recientemente fútbol. Fallecido, por cierto, hay que decir. Por eso, entonces hay que tener cuidado, ¿no? De momento decías que la legislación que se contempla para a partir del año 2025, sí. La realidad, como siempre, muy rápido, muy por encima de las leyes y de la legislación. Bueno, vamos a ir terminando, compañeros, compañeras. Nos quedan escasos 5 minutos, pero no me gustaría terminar sin realizar una pregunta, como hemos hecho al principio de esta charla rápida, generar a los 4 de respuesta rápida, sobre los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial y cómo se pueden abordar. Estela, comenzamos si quieres por ti.
Bueno, yo creo que los desafíos éticos son un poco los que ha mencionado Ángela hace un ratito, ¿no? El primero es el sesgo, o sea, que sean justos, ¿no?, los algoritmos. El segundo es la transparencia y la explicabilidad, o sea, que podamos saber por qué se toman las decisiones. Creo que esos son desafíos muy fuertes. Luego está, obviamente, la privacidad de la información, que es algo que la información es de uno y hay que saber cómo se utiliza eso, si alguien la utiliza. Y yo creo que eso es un poco lo principal, ¿no?, lo más importante. David. Sí, es lo que mis compañeros están comentando, ¿no? La gran cantidad de desafíos éticos que existen y la importancia que hay en la cooperación entre las administraciones y las empresas para dar respuesta, ¿no?, lo más ágil posible, sin llegar a como un compañero mío comenta, ¿no?, la parálisis por análisis. Es importante, ¿no?, aunque vayamos por detrás, porque no se puede ir tan rápido, pero que vayamos legislando y viendo posibles soluciones. Ángela Bernardini, lo acabas de decir, no sé si quieres añadir algo más. Sí, yo creo que por parte, digamos, aparte de las instituciones o de las organizaciones, creo que, repito, eventos que sirvan de divulgación, que hagan pensar sobre lo malo que se puede llegar a ser, ¿no? Porque yo como técnico, la verdad que pienso casi siempre lo bueno. Y me encanta trastear, me encanta. Pero como mamá, por ejemplo, creo que tenemos que proteger, ¿no? Volviendo un poco a la educación, no quiero pensar lo que podría llegar a ser con imágenes, por ejemplo, no reales de niños o de guerras o de ataques o de sonidos, ¿no? Entonces, divulgar y que la gente sepa dónde podemos llegar, pues digamos que es un arma importante por nuestra parte. Alberto Monge, para finalizar. Bueno, creo que queda claro que la parte de parar la tecnología no la podemos hacer. El ponernos de acuerdo países, no solo entidades o empresas, tiene que ser el bien común y ir todos en una dirección. Trabajo duro, porque en el pasado ya hemos tenido otras como estas, ¿no? Y no se ha llegado a legislar. Hablo de, por ejemplo, blockchain, que podría ser una de las que nos ayudaría a diferenciar esas fake imágenes fake o sonidos, y todavía estamos pensando en cómo paralizarlo para que no entre en juego la parte del Bitcoin y etcétera. Entonces yo creo que legislar para lo que tenemos hoy, ir haciendo cambios a medida como cualquier otra ley y remar todos en la misma dirección, pero no dejar de subirnos al tren de esta tecnología y herramienta que va a cambiar, por supuesto, cómo trabajamos y cómo vivimos. Como decía Ángela, el genio ya ha salido de la lámpara y tenemos que aceptarlo. Bueno, pues hemos llegado al final de este debate. Sí que me gustaría aprovechar estos últimos minutos para que pudieseis añadir alguna cosa algún tema, algún asunto que se haya podido quedar en el tintero. Os cedo estos últimos minutos. Estela, Alberto, David, Ángela, si queréis finalizar con alguna conclusión, con algún dato o con algún asunto ingrediente que no hayamos comentado durante esta hora. Estela. Bueno, simplemente una reflexión, lo que acabamos de decir, ¿no? La era como decía Bill Gates y muchos más, ¿no? La era de la inteligencia artificial ya ha comenzado y tenemos que estar todos en ella y tratar de sacar las mejores cosas, ¿no?, de estos adelantos, sin perder de vista todas las implicaciones éticas y de todo tipo que puede haber, ¿no? David Aranguren. Sí, pues termino igual como he empezado, ¿no? Oportunidad a las administraciones públicas para ser ágiles también y ayudar a las empresas y la sociedad, y a las empresas la oportunidad de subirse a un tren donde además ahora, por defender nuestro negocio también, ¿no?, pues hay una gran cantidad de ayudas y posibilidades que quizás dentro de un año o dos se puedan reducir al no existir estos fondos Next Generation. Alberto. Nada, por mi parte agradecer a Diario de Noticias el realizar estos encuentros en el que podemos divulgar esa parte de la inteligencia artificial, qué es lo que podemos aprovechar de ella y que hay trabajo por delante. Ángela. Yo lo mismo, agradeceros porque creo que ya se ha dicho todo y nos vemos a la próxima. Hoy ha sido un verdadero placer charlar con los cuatro.
Es el primer foro de inteligencia artificial en el que asisto, en el que no se menciona la película Matrix y ese posible ataque de las máquinas para acabar con la humanidad, con lo cual me satisface muchísimo. Y nada, daros las gracias, Alberto Monge, muchísimas gracias, un placer. Estela Salvatierra, un placer charlar contigo. David Aranguren, por supuesto, un placer. Y Ángela Bernardini, ha sido todo un placer este debate. Quedaros conmigo porque voy a despedir la jornada. Vamos a dar por finalizado este encuentro de NN. Queremos reiterar, por supuesto, nuestro agradecimiento a List Data Solution y también a Zabala Innovation. También, por supuesto, a todos y a todas los que habéis estado en esta sala de los Tres Reyes y también a todos los que van a seguir esta retransmisión a través de la página web de Diario de Noticias. A continuación, os invito a seguir conversando tomando un café. Muchísimas gracias. Eskerrik asko y nos vemos en el próximo encuentro de NN. Un placer. Gracias.